Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En México están sucediendo muchas cosas por lo demás importantes desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista fronterizo, desde el punto de vista económico. Pero además, hoy 1 de diciembre, cumple 2 años de mandato AMLO. Así se conoce a López Obrador. 2 años ya de mandato. López Obrador, una figura polémica, una figura, yo diría, si ustedes me lo permiten, por lo demás interesante desde el punto de vista político, con una extensa carrera política que va desde su estado Tabasco, a donde optó, donde comenzó su vida política y donde optó varias veces a la gobernación sin éxito, y que finalmente le dio paso a la vida política mexicana nacional, en donde se confrontó 3 veces a elecciones presidenciales, y solo fue la tercera vez que logró ser presidente de los Estados Unidos de México. Un político que comenzó con uno de los partidos históricos mexicanos, el PRI, y que lentamente pasó a otros partidos hasta llegar a fundar el movimiento que lo llevó a la presidencia. Los primeros 2 años de López Obrador han sido determinantes en lo que respecta al cambio completo de la cultura política mexicana, y de hecho una de las promesas electorales de López Obrador fue la lucha contra la corrupción. De hecho, hasta el mismísimo Peña Nieto, su antecesor, se encuentra en estos momentos bajo investigación precisamente por el tema de la corrupción generalizada en el Estado mexicano. Presidente también conocido por tomar vuelos comerciales. Él se rehusó a seguir utilizando el avión presidencial mexicano, un avión caro, en el que él se negaba a utilizar, se niega a utilizar. No se pudo vender el avión y finalmente terminó haciendo una especie de rifa. Resultados de esta postura de López Obrador se vio, por ejemplo, en medio de la pandemia, cuando fue a visitar, vamos a hablar de eso en el programa, cuando fue a visitar a su par Donald Trump, y lo hizo en medio de una pandemia, viajando en vuelo comercial desde México a Miami, haciendo escala, y después de Miami a Washington para reunirse con Donald Trump. Bueno, un presidente que también se caracteriza por tener, cuando hace un año tenía más de 70% de popularidad, que evidentemente es enorme, y ahora cayó a más de 60%, aproximadamente 61%, cayó unos aproximadamente 11 puntos, pero imagínense ustedes un presidente que después de 2 años de gestión se mantiene por encima de los 60 puntos porcentuales de aprobación, de popularidad. No es poca cosa, no es poca cosa. El acto de celebración que se realizó hoy día para los 2 años de López Obrador tuvo la asistencia del, y esto dice mucho, esto es un dato que dice mucho, puede parecer un dato
de los suburbios de esta discusión, secundario, ¿no? Pero el hecho de que acaso el próximo presidente de Colombia, Petro, y diría yo, quien debería ser presidente de Colombia, Petro, está un proceso judicial electoral abierto, un proceso contra Duque precisamente por fraude electoral en Colombia en estos momentos. Y precisamente, este colombiano, este senador colombiano, Gustavo Petro, destacó en esta participación que tuvo en la celebración de los 2 años de la presidencia de López Obrador. Dijo: los retos de un mundo post-neoliberal, los retos de un mundo post-neoliberal son precisamente los retos de AMLO, también de Petro, y diría yo de Latinoamérica toda, que parece estar moviéndose nuevamente y cada vez más hacia gobiernos populares, hacia gobiernos progresistas, hacia gobiernos de izquierda. Y yo quiero insistir con esto: la participación del senador colombiano Petro en los 2 años de celebración de López Obrador, Colombia-México, no es anodino, no es poca cosa. Pero vamos, por favor, acompáñenme a dar algunos elementos sobre la gestión de López Obrador. Porque, como les estaba comentando yo, de acuerdo a encuestas recientes, alrededor de, escuchen bien esto, 6 de cada 10 mexicanos aprueban la gestión del presidente. Esto pese a los altos niveles. Anotemos un primer elemento fundamental para entender la realidad mexicana. Esto a pesar de la violencia, altísimos índices de violencia en México, y a la crisis derivada por la pandemia de la COVID-19. De hecho, hoy mismo, él hace todas las mañanas ruedas de prensa que son impresionantes, porque el nivel de espectadores que tienen sus ruedas de prensa cotidianas en redes sociales como YouTube son impresionantes. Tienen un grandísimo poderío de impacto comunicacional, López Obrador. Bueno, él decía esta mañana, 3 temas le preocupan a propósito de estos 2 años de gestión. El primero, y de muy lejos, dijo, y de muy lejos, en relación al segundo y tercero que ya voy a nombrar, es la pandemia. Él dijo: esta pandemia es el primer problema que tiene México, un problema gravísimo, dijo, y además un problema que crea mucho sufrimiento, que en lo personal, él dijo, nos crea mucho sufrimiento. Por cierto, la Organización Mundial de Salud se mostró muy preocupada con los números de infectados y fallecidos mexicanos, pero ya vamos a hablar de eso. El segundo aspecto que López Obrador dijo que le preocupaba en relación a México era el tema económico, pero él mismo lo dijo, muy lejos del tema de la pandemia. El tema económico que evidentemente ha golpeado a México como ha golpeado a todo el mundo en medio de esta situación de pandemia, pero que dijo no le preocupa porque se están tomando las medidas en la vía correcta. Y el tercer tema, dijo así, mucho más lejos que la pandemia y mucho más lejos que el tema económico, son las posturas críticas y los ataques por parte de la derecha conservadora de México. Estos fueron los 3 aspectos que él hoy planteó como los 3 aspectos más desafiantes. Pero por favor regresemos a las encuestas, porque esto nos va a dar luces sobre la situación política actual que enfrenta López Obrador en su país, México. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.